Caso clínico. Se trata de un paciente sin antecedentes de importancia que inició su padecimiento una semana antes con fiebre de 40 grados centígrados. Se le diagnosticó faringitis y otitis media derecha, por lo cual fue tratada con amoxicilina y diclofenaco sódico. 4 días después, presentó vómito de contenido alimentario e hiporexia, y el día de su ingreso al hospital se agregó tos productiva. Presentaba la exploración física, pulso de 95, frecuencia respiratoria de 21, temperatura de 37.8 grados centígrados, una tensión arterial de 105/60 milímetros de mercurio. Además, tenía datos de deshidratación leve, edema en la rodilla izquierda y disminución de los movimientos activos y pasivos del miembro superior derecho. Estudios de ingreso. Radiografía de tórax, articulación de rodilla izquierda y hombro derecho normales. Durante las primeras 10 horas de estancia presentó flogosis del hombro derecho, hiperemia, aumento de temperatura local y posteriormente edema de toda la extremidad. Extremidades inferiores marmórea y fría, llenado capilar mayor de 5 segundos, petequias en miembros inferiores, ausencia de pulsos periféricos. En la UCI se le colocó intubación endotraqueal y ventilación mecánica intermitente, manejándose con soluciones cristaloides, infusión de dopamina y amnirona. Además, antibióticos como lo son vancomicina y ceftazidima. Sin embargo, cae en paro cardiorrespiratorio después de 45 minutos de estancia en la unidad. Antes de fallecer, se enviaron muestras para hemocultivo, cultivo de secreción bronquial, urocultivo y cultivo de líquido cefalorraquídeo, informándose solamente el hemocultivo positivo a Streptococcus pyogenes del grupo A, sensible a vancomicina, y el resto de los cultivos fueron negativos. ¿Qué son las SIRS? Las SIRS, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, es un conjunto complejo de fenómenos patológicos que producen alteraciones clínicas en 4 elementos: en la temperatura, en la frecuencia cardíaca, en la frecuencia respiratoria y en el recuento de leucocitos. Se considera que un paciente tiene SIRS cuando se presenta al menos 2 de los siguientes hallazgos: temperatura corporal mayor a 38 grados Celsius o menor a 36 grados Celsius, una frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, hiperventilación, una frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto o una presión parcial de dióxido de carbono menor a 32 milímetros de mercurio. Finalmente, un recuento leucocitario mayor a 12.000 células por mililitro, menor a 4.000 células por mililitro o más del 10% de formas inmaduras en sangre periférica. ¿Cuándo es shock séptico? Ya he explicado los signos de la SIRS. Si el paciente presenta algún foco infeccioso en un órgano estéril, ya sea el corazón, el cerebro, los pulmones o el riñón, se considera una sepsis. Si posteriormente a esto el paciente, después de administrarle líquidos, no mejora, será conocido como una hipotensión sostenida, lo cual generará un shock séptico. La patogenia del shock séptico no se comprende del todo, pero, por ejemplo, un estímulo inflamatorio como la toxina bacteriana desencadena la producción de mediadores proinflamatorios, como el TNF o la interleucina 1. Estas citocinas producen la adhesión de neutrófilos a células endoteliales y activan el mecanismo de coagulación y generan microtrombos. Estos también pueden liberar numerosos mediadores, incluidos leucotrienos, lipoxigenasa, histamina, bradiquinina, serotonina y interleucina 2. Estos se oponen a los mediadores antiinflamatorios como la interleucina 4 y la interleucina 10, que producen un mecanismo de retroalimentación negativo
que al comienzo las arterias y arteriolas se dilatan y disminuyen la resistencia arterial periférica. El gasto cardíaco también va a aumentar. En esta etapa se denomina shock caliente. Luego el gasto cardíaco y la tensión arterial disminuyen con aumento de la resistencia vascular periférica o sinestia y aparecen signos típicos de shock. La alteración del flujo capilar por la derivación sumada a una obstrucción capilar por microtrombos disminuye el transporte de oxígeno y deteriora la eliminación del dióxido de carbono y en los productos de desechos celulares. La reducción de la perfusión produce disfunción y a veces insuficiencia en uno o más órganos como riñones, pulmones, hígado, cerebro y corazón. Puede producirse una coagulopatía por coagulación intravascular con consumo de los principales factores de coagulación o fibrinólisis excesiva. Bueno, ¿qué es? En este estado de shock el paciente puede presentar una RBS, extremidades frías y llenado capilar. Entonces, ¿qué es una RBS alta? Esta hace referencia a la resistencia que ofrece el sistema vascular, excluida en este caso la circulación pulmonar, al flujo de sangre. Los mecanismos que inducen a la vasoconstricción llevan a un aumento de las RBS o resistencias vasculares sistémicas. El factor determinante primario es el diámetro del vaso en virtud de la musculatura lisa que posee su pared. El llenado capilar es la habilidad del sistema circulatorio en restaurar la sangre a los vasos sanguíneos capilares luego de haber apretado la punta de los dedos o uñas. Es una prueba rápida que se realiza sobre los lechos ungueales y esta se utiliza para vigilar la deshidratación y la cantidad de flujo sanguíneo al tejido. Y las extremidades frías es que al concentrar todo el flujo sanguíneo en órganos primarios o importantes, deja de haber circulación a las extremidades periféricas o menos importantes, lo que va a hacer que las extremidades se tornen a un estado más frío del normal. Para el diagnóstico del shock séptico hipodinámico se debe tener en cuenta en primer lugar la identificación del foco de la sepsis. Posterior a esto se debe tomar la tensión arterial del paciente y si la sistólica se encuentra disminuida es una señal de que el paciente puede estar presentando este tipo de shock. Después de monitorear al paciente y evidenciar que se mantiene hipotenso, que mantiene un estado de hipotensión, ya se puede dar un diagnóstico inicial de shock de tipo hipodinámico. Hay que tener en cuenta también ciertos parámetros como la diuresis, que si se encuentra por debajo de 20 mililitros hora, si el paciente llega a presentar una descompensación respiratoria o signos de insuficiencia cardíaca, o si al examen de sangre presenta un valor de plaquetas inferior a 100.000. También si en sangre llega a presentar bacterias o algún tipo de microorganismo y si la tasa de lactidemia se encuentra mayor al 15%, aquí ya se diagnostica al paciente como un shock séptico de carácter hipodinámico o frío. Por otro lado, para el manejo del tratamiento, para el manejo adecuado de este tipo de shock, se debe considerar las medidas de soporte vital con asistencia ventilatoria mecánica. Estas son 5. Las de primer nivel es cuando hay una obtención de un acceso vascular periférico para iniciar la reposición enérgica con fluidos. Aquí se va a tratar el paciente con cristaloides como la solución salina fisiológica. Después, en las medidas de segundo nivel, esto es cuando el paciente persiste clínicamente con elementos de insuficiencia circulatoria, presenta oliguria o acidosis metabólica. Después de todo esto, lo que se va a generar es un manejo con dopamina, pues para que tenga como tal un reconocimiento mejor y asimismo realizar una vía venosa central para monitorar esa presión venosa que se encuentra, asimismo la saturación de oxígeno y así infundir fármacos. También se encuentran las medidas de tercer nivel
Para el shock frío, pues cuando el paciente presenta cianosis y vasoconstricción periférica, aquí nos da a entender que el shock ya es resistente a dopamina. Por tal razón, el paciente es sometido a una carga de volumen con adrenalina y pues se suspende temporalmente el uso de la dopamina como tratamiento inicial. También hay que tener en cuenta que se inicia con hemosuccinato de hidrocortisona en dosis bajas, y si el paciente llega a presentar una presión arterial normal o una saturación de oxígeno venosa normal, pues se iniciará el tratamiento con la solución salina fisiológica que ya llevaba, y asimismo se le sumará el uso de adrenalina y milirodona. Y por último se encuentran las medidas de quinto nivel, que aquí es cuando ya el paciente se encuentra en un estado bastante crítico, entonces se inicia la colocación de un catéter para la medida del gasto cardíaco y las resistencias vasculares. También otros factores que hay que tener en cuenta son el drenaje del foco e inicio de antibióticos de forma adecuada y temprana, y la modulación de la respuesta inflamatoria. Teniendo en cuenta estos parámetros, pues el paciente puede tener una mejoría en cuanto al shock, y pues puede reducirse significativamente el riesgo de muerte del paciente. Bueno, en la explicación del caso clínico, el por qué el paciente presentó un shock hipodinámico, en esta primera parte se explicarán las características y signos del cual presentó el paciente para que se le diagnosticara con este tipo de shock. Primero, en estos tipos de shock, el paciente debuta primero con una fase con una temperatura corporal muy elevada, en el cual el paciente lo debuta con una temperatura de 40 grados centígrados. La segunda fase consta de la disminución del gasto cardíaco y una vasoconstricción. Bueno, el paciente primero, ¿qué características? Lo siguiente que le voy a nombrar son las características que se tomaron en cuenta para haber diagnosticado al paciente con un shock hipodinámico o shock frío. En las primeras 10 horas de instancia que el paciente tuvo en el hospital, presentó extremidades frías, un llenado capilar mayor a 5 segundos. Esto se debe por las resistencias vasculares sistémicas y debido pues a que toda la circulación va a ir a los órganos vitales. Por eso es que también el paciente presenta las extremidades frías. Va a tener una piel o tuvo una piel marmórea, que esta se caracteriza por ser pálida y tener zonas violáceas, en las cuales si se llegan a presionar estas se tornan pálidas. Además presentó un pulso periférico disminuido. También el paciente se encontraba hipotenso, taquicárdico y presentaba taquipnea. Como tal, estos 4 signos que les nombré anteriormente, los que se muestran en las imágenes, fueron los signos por los cuales se llega a diagnosticar como un shock hipodinámico. Ya después de su instancia en el hospital, el paciente se traslada a UCI, en el cual se le realiza una intubación endotraqueal y se maneja con antibióticos, pues la infección, como antibióticos como lo son la vancomicina y la ceftazidima. También el paciente recibe soluciones cristaloides, infusiones de dopamina y abnirona. Ya 45 minutos después de su instancia en la UCI, el paciente fallece debido a un paro cardiorrespiratorio. Antes de fallecer, pues al paciente se le enviaron muestras para hemocultivos, cultivos de secreción bronquial, urocultivos y cultivo de líquido cefalorraquídeo, en el cual nos muestra un hemocultivo positivo de Streptococcus del grupo A sensible a vancomicina. El resto de los estudios de los laboratorios fueron negativos. Como tal, en la autopsia, el paciente mostró un trombo intracardíaco que ocupaba el ventrículo de la aurícula derecha y ocluía la válvula tricúspide. Además, mostró trombos sépticos en el pulmón, en el cerebro, el colon y las meninges. Además, mostró una necrosis tubular aguda. Esto, ¿por qué se muestran los trombos? Tanto las líneas intravasculares de inflamación e hipovolemia son como la causa de esta trombosis. Además, la tromboembolia cardíaca derecha suele acontecerse con mayor mortalidad, sobre todo cuando son trombos de tipo A. Su diagnóstico
fue que el paciente presentó un shock hipodinámico o shock frío asociado a infección por el estreptococo fiógenes del grupo A. Como tal, estas infecciones suelen ocasionarse después de que el paciente presentara infecciones en las vías aéreas superiores. ¿Como cuáles? Por ejemplo, la faringitis, que este fue como tal el diagnóstico que se le dio al paciente en su primer día de consulta, y este fue tratado con amoxicilina y diclofenaco sódico. Bueno, como ya esto fue una pequeña explicación del por qué el paciente presentó un shock frío, como ya había explicado en la primera diapositiva, sus características principales fueron las extremidades frías, el llenado capilar mayor a 2 segundos, que en este caso el paciente fue de mayor a 5 segundos, un pulso periférico disminuido y la piel marmórea.